¿Alguna vez te has preguntado por qué, después del placer, llega el vacío? ¿Por qué el hombre, tan encendido por el deseo, de repente se vuelve ausente, casi un extraño? O incluso, ¿por qué hay algo silenciosamente trágico en cada orgasmo masculino? No se puede tocar el placer sin tocar el dolor. Alan Watts. La energía sexual es, al mismo tiempo, vida y muerte. Wilhelm Reich. Aquello que no enfrentamos en el inconsciente nos controla como destino. Carl Jung. Todos nosotros en algún momento hemos sentido ese vacío, ese silencio inquietante que se instala tras el éxtasis, pero pocos se atreven a nombrar ese fenómeno. La mayoría vive como sonámbulo dentro de este ciclo. Deseo, clímax, alejamiento, culpa, reinicio. Pero, ¿y si esto no fuera solo una repetición biológica? ¿Y si el orgasmo masculino fuera en realidad la menstruación del hombre, un colapso cíclico del alma? Carl Jung nos dejó un mapa oculto. Él hablaba de sombras, de energías negadas, de ciclos psíquicos que insistimos en ignorar. Lo que vamos a explorar en este video no es una metáfora. Es una verdad oscura y olvidada sobre lo masculino. El orgasmo como crisis, como pérdida, como duelo disfrazado de placer. Con cada eyaculación algo más profundo se deshace. No solo el cuerpo se vacía, también la psique se fragmenta. No es exageración decir que, al ignorar este proceso, estamos cultivando hombres permanentemente rotos, viviendo en una especie de síndrome premenstrual interminable, en un colapso emocional crónico disfrazado de libertad sexual. Este no es un video cualquiera. Es un espejo, un abismo, un llamado. Si decides continuar, es porque algo dentro de ti también se cansó de repetir patrones. Se cansó de ser solo deseo sin dirección, placer sin propósito, energía sin conciencia. Ahora cierra los ojos un momento, respira, siente lo que resuena. Hay un secreto que jamás se susurró al oído de los hombres. Un secreto tan antiguo como el tiempo, enterrado bajo siglos de silencio viril, códigos de honor distorsionados y pornografía emocional. El hombre también sangra, pero su sangre no es roja, es invisible, y no escurre entre las piernas, sino entre los días. Sí, el hombre menstrua, no con flujo, sino con huida. Huye después del orgasmo, huye de sí mismo, de su pareja, de la vida. Y nadie le enseñó el porqué de eso. Le hicieron creer, y él creyó, que el clímax era la cima. Pero se olvidaron de advertirle que, después de la cima, siempre viene el abismo. Jung decía que el inconsciente no perdona la ignorancia, y es en el momento de mayor placer cuando muchos hombres comienzan su caída. Ese instante de entrega, de éxtasis, en realidad, es un portal que se abre hacia algo que él no sabe cómo nombrar, el vaciamiento de la energía vital, el colapso del alma masculina. El cuerpo se relaja, sí, pero la psique se rompe en silencio. ¿Ya notaste cómo cambia él? La mirada pierde el fuego, la piel se enfría, el toque se vuelve distante. Es como si hubiera sido abducido de su propio cuerpo y dejara a un extraño en su lugar. Esto no es solo una reacción hormonal, como quieren hacernos creer. Es un ciclo, uno que, al igual que la menstruación femenina, conlleva dolor, pérdida y necesidad de reconstrucción. Solo que en el caso del hombre, el duelo viene disfrazado de libertad, y por eso nunca se detiene. Eyacula hoy, mañana, pasado, y con cada eyaculación muere un poco más. Lo que llaman libertad sexual masculina muchas veces no es más que esclavitud cíclica. La eyaculación frecuente, sin conciencia, convierte al hombre en una sombra de sí mismo, impulsivo, irritable, vacío, viviendo en un estado permanente de síndrome premenstrual. Esa tensión, esa prisa, esa irritabilidad latente que nadie se atreve a atribuir al sagrado masculino. ¿Y por qué importa esto? Porque mientras la mujer honra su ciclo, se recoge, se reconecta, el hombre ignora el suyo. Y en ese desprecio, también se vuelve incapaz de sostener vínculos profundos. ¿Cómo sostener algo si uno siempre se está vaciando? La sabiduría ancestral lo sabía. En el taoísmo, el semen era considerado esencia vital, Jing. Desperdiciarlo era desperdiciar vida. Era gastar la luz antes de que saliera el sol. Y en Occidente, aun sin nombrarlo, esta verdad también resonaba. Guárdate para alguien especial, decían las abuelas. Pero no era moralismo, era intuición. Era el inconsciente colectivo intentando proteger la virtud masculina de sí misma. Este capítulo no es una acusación, es un despertar. Tal vez por primera vez alguien te lo dice con compasión. Tú también tienes un ciclo y mereces respeto. Respira, siente, reconócelo. Ahora dime,
¿Alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Carl Jung advertía: aquello que niegas te somete. Y quizá ningún hombre moderno se ha mirado realmente en el espejo del post-orgasmo, ese instante en el que el cuerpo reposa, pero el alma grita, no con palabras, sino con ausencias. Es en ese momento cuando aparece la sombra, no con cuernos ni ojos rojos, sino con distanciamiento emocional, impaciencia, irritación y un silencio que pesa como plomo entre dos cuerpos que, minutos antes, ardían de deseo. Jung llamaba sombra a todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, y que hay más rechazado en lo masculino que su propia fragilidad energética. El hombre no fue educado para entender que cada orgasmo no es solo una liberación, es un colapso, y en ese colapso entra en un estado alterado de conciencia que nadie ha nombrado, pero que toda mujer ha sentido. ¿Te has dado cuenta? Ella quiere conversar, él quiere dormir, ella busca conexión, él busca distancia, ella quiere seguir, él ya se ha ido, aunque aún esté acostado a su lado. Esto no es una falla de carácter, es una falla de conciencia. El hombre moderno vive dividido entre el instinto y la falta de sentido. Cree que mientras más placer busque, más completo se volverá. Pero el efecto es el contrario, se fractura. Cada clímax inconsciente es una pequeña amputación energética, y la sombra va creciendo, alimentada por ese ciclo de placer sin propósito. Esa sombra tiene muchos rostros: irritación sin motivo, ansiedad inexplicable, desprecio repentino hacia la pareja, insatisfacción crónica con todo lo que lo rodea, y lo peor, la culpa, pero una culpa muda, que no grita, pero corroe, una sensación de pérdida indefinida que se disfraza de aburrimiento, de cansancio, de desánimo, como si algo muy valioso hubiera sido intercambiado por segundos de placer. Y así fue. La eyaculación no es el problema es la inconsciencia, es la repetición ciega, es la negación del costo psíquico de cada acto. ¿Te has preguntado por qué tantas relaciones se desmoronan justo cuando deberían madurar? ¿Por qué tantos hombres se vuelven emocionalmente inaccesibles con el tiempo? La respuesta puede estar en esa sombra que nadie se atreve a enfrentar. El hombre postorgasmo, cuando no comprende su ciclo, se convierte en un extraño para sí mismo, una caricatura de lo que fue al inicio de la relación. Se aleja, no porque haya dejado de amar, sino porque ya no tiene energía para sostener el amor. Ese vaciamiento cíclico crea un abismo entre él y el mundo, y en ese abismo nace el resentimiento, el cinismo, la huida. Comienza a culpar a su pareja por no sentir deseo, a la rutina por no sentir alegría, a la vida por no sentir sentido, pero el origen está en él, en la negativa a reconocer que el placer tiene un precio, en la negativa a aceptar que hay una biología sutil ocurriendo cada vez que eyacula, y que lo que queda después no es solo cansancio, es una sombra que él mismo ha alimentado. Por eso, este capítulo es un espejo oscuro, profundo, pero necesario, porque la sombra, cuando se enfrenta, revela potencia. Aquello que hoy nos agota puede ser exactamente lo que nos transforma. Y cuando el hombre se atreve a mirar de frente ese ciclo de colapso postorgásmico, no solo se vuelve consciente, comienza a recuperar la fuerza que abandonó en cada placer olvidado. En tiempos antiguos, al pene de un hombre se le llamaba virtud, no por pudor, ni como metáfora, sino por reverencia, porque los sabios sabían, lo que un hombre hacía con su energía sexual moldeaba en lo que él se convertía, y esa idea fue olvidada. Hoy, cuando se habla de virtud masculina, se piensa en moralismo, en represión, en culpa religiosa. Pero número, la virtud de la que hablamos aquí es otra cosa. Es el brillo en la mirada del hombre que sabe quién es. Es el silencio firme de quien no necesita probar nada a nadie. Es la presencia que se siente cuando entra en un lugar,
no porque hable fuerte, sino porque irradia algo invisible. Esa presencia no nace del exceso, nace de la contención. Mira, la energía sexual es la materia prima de la construcción interior. Es madera bruta, es fuego. Si se desperdicia en exceso, se vuelve ceniza. Pero cuando se conserva, se refina y se dirige, se convierte en cimiento, se convierte en obra. El hombre que vive eyaculando como quien estornuda, está siempre derrumbándose por dentro. Por fuera puede parecer fuerte, divertido, incluso seductor, pero por dentro está fragmentado. Su vitalidad se le escapa entre los dedos, y junto con ella se escapan su paciencia, su claridad, su confianza. Lo opuesto a eso no es el celibato, no es negar el deseo, es conciencia, es saber que el placer no debe costar la presencia, es saber cuándo sí y cuándo no. Es entender que entregarse por completo es distinto a vaciarse por un alivio momentáneo. ¿Alguna vez te encontraste con un hombre así? Habla poco, pero cada palabra pesa. Mira a los ojos, no tiene prisa, no busca aprobación. Está ahí, totalmente. Ese es el hombre que conservó su virtud, no porque se reprimió, sino porque comprendió el valor de lo que lleva dentro. Y esa comprensión lo cambia todo. En la relación amorosa, él es presencia, no carencia, no ansiedad, no necesidad de ser validado. Él ofrece, no exige. Él sostiene, no consume. En la vida, él construye, porque no está buscando fuera lo que perdió dentro. No necesita la próxima conquista para sentirse vivo. Él ya está vivo. Por eso tantas mujeres dicen con lágrimas en los ojos, yo solo quería un hombre que estuviera aquí, de verdad, no a medias, no un cuerpo ausente con la mente vagando, sino entero, enraizado, plenamente en sí. Ese hombre es posible, pero nace de la decisión de preservar lo que el mundo entero enseña a desperdiciar. Porque en una época donde todo grita por placer, el verdadero rebelde es el que cultiva presencia. Y la presencia masculina, cuando es auténtica, es lo más raro y lo más poderoso que existe en este mundo. Todo hombre, en algún momento de su vida, se despierta con la sensación de que algo le falta. No es dinero, ni éxito, ni sexo. Es presencia. Presencia de sí consigo mismo. Presencia firme, que no se desvanece ante el menor estímulo. Presencia que permanece incluso después del placer. Ese despertar no llega con alarma, llega con silencio, con ese vacío que resuena después del orgasmo, con esa sensación de que algo valioso se ha perdido otra vez. Pero ahí, en ese vacío entre el clímax y la ausencia, habita la posibilidad del renacimiento. Es en ese espacio donde el hombre puede preguntarse, ¿y si no necesitara vaciarme para sentirme vivo? La potencia consciente no nace de negar el placer, nace de la reverencia hacia la energía que lo produce. Empieza cuando el hombre comprende que su fuerza no está en cuanto eyacula, sino en cuanto conserva, en cuanto elige. Elegir no eyacular no es represión, es revolución. Es decirle al mundo, yo mando sobre mi cuerpo, yo protejo mi energía, yo canalizo mi fuego. Y ese fuego, cuando no se desperdicia en sábanas tibias de gratificación inmediata, enciende otra cosa, la visión, la dirección, la claridad del propósito. La vitalidad que antes se escurría entre orgasmos distraídos, ahora se transforma en presencia sólida. La mujer lo siente, los hijos lo perciben, la vida responde, y el hombre, por fin, recuerda. No soy un cuerpo que busca alivio, soy un ser que sostiene luz. Esa conciencia no lo vuelve menos deseante, pero sí lo vuelve menos esclavo. Sigue sintiendo el impulso, pero lo observa desde arriba, como quien mira el mar y decide cuándo sumergirse, y ya no como quien es arrastrado por la corriente. Y ese hombre se vuelve raro, no porque sea inaccesible, sino porque está completo. Y la completud, hoy en día, se ha vuelto un milagro. Su toque lleva intención, su mirada tiene presencia, su ausencia incluso se siente con respeto, porque ahora él no entra en los lugares para ser visto, entra para irradiar, para ofrecer, para construir. Y todo eso comienza con un gesto simple pero revolucionario, no eyacular por eyacular. Conservar la potencia, transformarla, trascenderla. La potencia consciente es el renacimiento de lo masculino, es el regreso del rey interior, no del que domina, sino del que sostiene, no del que impone, sino del que emana. Ese es el hombre que no necesita probarse. Él ya es. Y si estás escuchando esto con el corazón abierto, tal vez ya estés listo para hacer esa travesía, del placer automático a la presencia creadora, de la repetición vacía al gesto sagrado, del hombre común al hombre vital. Entonces, tal vez todo lo que has escuchado hasta ahora no ha sido exactamente sobre sexo, sino sobre silencio.
sobre el silencio que llega después del placer y el vacío que nadie te enseñó a nombrar. No hablamos de moral, hablamos de presencia, hablamos de la potencia que el hombre pierde día tras día sin darse cuenta. Hablamos de su menstruación no reconocida, no porque sangre, sino porque se agota. Jung nos enseñó que integrar el ser exige coraje para mirar aquello que fue exiliado a la sombra, y la sexualidad masculina, con toda su fuerza creadora, también fue transformada en instrumento de autoaniquilación. Cada orgasmo inconsciente, cada placer vacío, es una ofrenda hecha a la prisa, a la distracción, a la ausencia. Pero ahora ya lo sabes, y quien sabe ya no puede fingir. Has visto el ciclo, has sentido el colapso. Reconociste tal vez por primera vez que hay un precio y que tienes una elección. Esa elección no tiene que ser radical ni dogmática. Solo necesita ser consciente, un sí con presencia, un no con amor. Una pausa que dice, mi placer ya no es compulsión, es ofrenda, es construcción, es poder en reposo. El hombre que honra su energía no se vuelve frío, se vuelve fuego domado, y eso es lo que calienta al mundo. Ahora, respira, siente. Cierra los ojos y escucha. ¿Sientes esa diferencia? Ese es el comienzo de tu nueva presencia. No aquella que se impone, sino aquella que permanece. Recuerdo la primera vez que me cayó el 20. Fue después de una noche intensa, de esas en las que todo parece estar en su lugar. Cuerpos alineados, respiración al mismo ritmo, miradas que no mienten. Pero cuando todo terminó, algo dentro de mí se disolvió. Ella quería acurrucarse, quería hablar, quería cercanía. Y yo solo quería distancia, no de ella, de mí. Me levanté, fui al fregadero de la cocina, apoyé los brazos sobre la cerámica fría y me quedé ahí, inmóvil, sin saber cómo explicar ese vacío. Era como si hubiera perdido algo, pero no sabía qué. Solo años después, al sumergirme en Jung, en Reik, en los antiguos textos del Tao, me di cuenta, no estaba enfermo, estaba ciego. Ciego ante el ciclo, ciego ante el poder que estaba disipando sin conciencia. Y cuando entendí eso, todo cambió. No de golpe, no con perfección, pero sí con presencia. Y por eso creé este video, no para convencerte de nada, sino para recordarte algo que tú ya sabías, solo que estaba dormido dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, hermano, hermana, gracias, de corazón. No es fácil hablar de esto, mucho menos escucharlo, pero el simple hecho de que estemos aquí, juntos, respirando esta conversación hasta el final, ya es un acto de resistencia contra el vacío. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, si este video te tocó de alguna manera, dale like, comenta aquí abajo lo que te atravesó, háblame, cuéntame tu experiencia o simplemente manda un emoji de silencio. Lo voy a entender. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿en serio? ¿Llegaste hasta aquí? ¿Sobreviviste a este clavado en el alma y te vas a ir sin comprometerte? Haz clic en suscribirse, no para complacerme, sino para que sigas este camino de conciencia, porque aquí no vendemos respuestas fáciles. Aquí picamos donde duele, para luego sanar. Y esos 2 videos que están apareciendo en la pantalla ahora, uno es ligero como una brisa, el otro es un abismo. Buena suerte eligiendo. Nos vemos en el próximo clavado, con presencia, con silencio, con potencia.